¿Cómo te sientes, Germán, después de lo que vivieron el martes en el Senado, donde finalmente con los votos del PRI y 2 del PRD se aprobó la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028? ¿Cómo te sientes? Un obispo brasileño claretiano de las zonas más pobres de Brasil, de la teología de la liberación, que acusaban de marxista, acosado por los militares, dijo que él era al final, que era un soldado derrotado. Me siento como un soldado derrotado yo, pero de una causa invencible. La causa invencible del poder civil, de defender el poder civil. No le cambio sus medallitas al general Sandoval, las que se puso el día de los niños héroes, cuando nos dijo tendenciosos. No le cambio ni una de sus medallitas, de sus doradas medallitas, blasones militares, por una línea mía de un discurso en Ciro por la mañana al poder civil, a defender a Benito Juárez, a defender a los ciudadanos. Me siento orgulloso de una lucha en la que he sido derrotado, sí, democráticamente, y por cierto, dije en mi discurso en la tribuna que valen lo mismo las certezas de los que votaron a favor por el dictamen, de mis suspicacias, de mis desconfianzas y de mis cuestionamientos. Valen lo mismo, no valen distinto, y para mí la palabra de unos y de otros vale lo mismo. Y yo me siento muy tranquilo de haber enarbolado la causa del poder civil. Decían quienes defendían el dictamen que las Fuerzas Armadas no tenían base constitucional. Díganlo con todas sus letras. No tenían permiso constitucional de actuar como estaban actuando en los sexenios anteriores. Díganlo con claridad, porque tampoco tiene base constitucional, lo digo entre comillas, la esclavitud, la tortura. Eso no tiene base, no tiene permiso. Y el que se los empezó a quitar fue Benito Juárez. Les empezó a quitar a los tribunales militares estar juzgando a personas civiles como a los tribunales eclesiásticos. Igualito, la ley Juárez, se los digo, artículo 42, publicada en 1855. Quien está desjuarizando al ejército es quien se llena la boca de hablar del benemérito de las Américas que nació en Guelatao y el mejor presidente, que están traicionando. Así de clarito. Y segundo, yo Cándido no soy. Leía Voltaire, Cándido o el optimista, yo no soy Cándido. Comisiones bicamerales hay para aventar para arriba en la cámara, en las cámaras. Hay una de Concordia y Pacificación, hay una bicameral del sistema de bibliotecas, hay otra. Hay una comisión en la Constitución bicameral en materia financiera en este momento vigente en la Constitución, en el artículo 73, para revisar el endeudamiento. Durango está en alerta roja, lo revisé. ¿De qué sirve? Y hay una comisión bicameral actualmente de seguridad nacional, Ciro. ¿Y? Ayer estaba convocada y se desconvocó para ponerle presidente. La preside la senadora de Sinaloa, Imelda Castro. Ayer a las 5 de la tarde estaba. Aquí te tengo la... ¿Pero y eso qué? Pues eso quiere decir que sirven para malditas las cosas las comisiones bicamerales, hombre. Para ponerle límites a los soldados. Hombre, por amor de Dios, no seamos cándidos. Los soldados quieren un fuero militar para hacer lo que les venga en gana. Ya tienen aeropuertos, aduanas, y ahora van a tener hasta línea aérea. Control de la migración en el aeropuerto. Reparten vacunas. En fin, eres un soldado derrotado de una causa invencible. El poder ciudadano, tarde o temprano, el poder ciudadano se va a hacer sentir en este país. Y, Ciro, el fuero militar que le hicieron aquí en México va a quedar destrozado por los aires en la justicia internacional. ¿Cómo? Sí, hay Corte Interamericana de Derechos Humanos para llevar a soldados que torturan, a soldados que han violado mujeres indígenas y han sido condenados. Y eso, por cierto, vale la pena recordarlo. Aquí lo tengo. Hablan y se llenaron la boca de que nos dieron unos adjetivos en la minuta, en la comisión, en el dictamen que diga, quiero decir,
para que la labor de las Fuerzas Armadas sea extraordinaria, sea regulada, sea subordinada, sea fiscalizada. Todo eso lo dijeron, que nos lo dieron a mí. Esas cualidades y esas palabras, esas cualidades y esas palabras están en el caso Alvarado Espinosa contra México 2018 y es una condena a México. Y nos la vendieron como una concesión de Monreal y del señor secretario de Gobernación, y se la creen los que saben derecho, Ramírez Marín y Mancera, por amor de Dios. ¿Cómo se creen eso? Eso es de obligación, de cumplimiento obligatorio. Eso es parámetro, dicen los abogados, de regularidad constitucional en el que deben actuar las Fuerzas Armadas respetando los derechos humanos. ¿Pausa? No, pues vamos a pausa. Por lo pronto estamos aquí con el senador Germán Martínez. Hacemos un corte. 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, y así sigue el presidente. Son rezagos de más de 30 años y le echa la culpa al neoliberalismo, lo que ya sabemos, y dice, estábamos en pretérito, en franca decadencia. ¿Y hoy en dónde estamos? ¿En el júbilo por la matanza de ayer? ¿En la luz? ¿En dónde estamos hoy? Estábamos en franca decadencia. Ya pasaron 2/3 partes de este gobierno. Estamos ya desde el sábado, comenzó el último tercio de este gobierno y sigue hablando en pasado. Germán. Pues la mañanera se está convirtiendo en sermones fúnebres de todas las semanas y con pretextos y echarle la culpa al pasado. Pues yo quería un presidente para que resolviera mis problemas y me diera horizonte de esperanza y de porvenir para mis hijos, para mañana. Un presidente habla del mañana. Alguien que no es presidente, no lo quiero calificar, pero pues un historiador habla del pasado. Y si el presidente lo que quiere es hacer historia y hacer monografías de papelería de su gobierno, pues que siga hablando del pasado. Pero a un presidente se le contrata para construir un futuro, para dejar las bases para un futuro. Otra vez, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, que invocan y que ponen ahí, pensaban en el futuro de este país. Por eso pasaron la historia. No va a conquistar la historia López Obrador hurgando en el pasado, escarbando en las tumbas del pasado, removiendo rencores del pasado o traicionando como a Juárez en el pasado. Dice el presidente que no se hizo la tarea en el pasado. Pues no se hizo la tarea en el presente. Les dimos una autorización en el Senado estos 4 años para que la Guardia Civil se fuera capacitando. La Guardia Nacional se fuera capacitando, es decir, la Guardia de Policía Civil se fuera capacitando, se fuera adiestrando, se fuera teniendo equipamiento. Y no se hizo, y por eso una prórroga. El presidente dijo ayer que no va a haber un militar de presidente. Pues qué bueno, pero ya lo está teniendo que decir. Un militar puede ser presidente si renuncia a tiempo. No sé por qué también tanta laraca. Lo que sí es que esto también estamos aquí en este asunto porque yo insisto, la Corte no hizo su trabajo. Ya sé que no hay proyectos, que Saldívar va a decir que no le han pasado los proyectos. Bueno, cuando en la Ibero le frustran un acto de megalomanía, entonces inmediatamente el orden del día se acelera y los dictámenes salen y entonces lo que tiene que hacer la Corte es también dar el límite entre el poder civil y el poder militar y no se ha hecho. Hay un silencio cómplice del ministro Saldívar con la militarización y el ministro Saldívar va a dejar su asiento, va a dejar su escaño y si bien es cierto un militar no va a ser presidente, los militares, Ciro, sí van a reclamar un ministro con sensibilidad militar. Ahora que se vaya Saldívar, de una vez te lo quiero decir. Van por todas las canicas. El presidente dijo que en algún momento en la asociación de bancos que se iba a soltar el tigre y que él no lo iba a soltar. Cuando era candidato. Cuando era candidato. Si nos hacen fraude, a ver quién amarra al tigre. Amarra al tigre. Como si López Obrador hubiera amarrado al tigre, ¿eh?
Ayer, en el 2006. Ayer acabaron de soltar al tigre militar. A ver quién lo amarra, a ver quién lo vuelve a encuartelar. ¿Qué significa acabaron de soltar al tigre militar? Pues que le siguieron dando privilegios y que en la Constitución le dan un fuero constitucional y que le daron un fuero militar y que le dan un trato privilegiado. Se resisten, Ciro, se resisten a rendir cuentas, se resisten a fiscalizar, les dan privilegios, los entrevistan adentro del campo militar número 1 a un indiciado de Ayotzinapa, les bajan a los indiciados que dice el subsecretario, el fiscal dice que son menos. La verdad es que quieren un trato especial y un trato especial es una discriminación en contra de los que no tienen ese trato especial. Yo insisto en que el mundo castrense debe estar sometido al carácter civil que dice el artículo 21, no al mando civil. Al contrario, insisto, un general puede ser presidente de México, pero que se retire antes. Como un secretario se tiene que retirar antes. Y el presidente es militar, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El próximo presidente, Ciro, lo que quiero decir es que además de ganar las elecciones, va a tener que domar al tigre militar para poder gobernar este país. Porque le están dejando todo al próximo presidente o presidenta, le están dejando todo militarizado. Entonces, y además... Lo dijo ayer con claridad el presidente cuando le preguntaron sobre esta eventual línea aérea. Dice, sí, la posibilidad de que los militares tengan una línea, porque así, si es que llegaran otra vez los adversarios al poder, les va a costar mucho más trabajo quitársela, privatizarla a los militares que a los civiles. Lo dijo pues va a ser, con todas sus letras el presidente. Pues va a ser dificilísimo quitarles todas las obras. Sí. Y además les estamos dando una manzana de la discordia. Lo saben bien los militares, hombre. Lo saben bien. Les estamos dando una manzana de la discordia entre ellos. Unos militares van a ir a Paxingán, a Vallehermoso, a Culiacán a combatir criminales y a arriesgar su vida, a Totolapan. Y otros van a ir a Cancún a administrar el Tren Maya. Y otros van a ir a las aduanas a administrar las aduanas y contratos sin licitación y adjudicaciones directas. Van a haber dos clases de generales, los de los balazos y los de los contratazos. Los de riego y los de temporal. Así es. Entonces, eso no es correcto lo que hicimos, no es correcto lo que estamos haciendo con las Fuerzas Armadas. Ni ellas se la merecen, ni así van a adquirir honor, ni este gobierno va a pasar así a la historia de los episodios buenos de México. Bueno, simplemente si los tweets que se están manejando sobre el tema de la renuncia de Tatiana Cloutier, el hermano de Tatiana, Manuel, dice, finalmente hay dignidad. Debe haber sido una decisión muy difícil, pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente. Creo, dice Manuel Cloutier, esta es una opinión mía, ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana contra la incongruencia de López. Marta Tagle, recién además diputada por Convergencia o por Movimiento Ciudadano hace pues apenas la legislatura pasada, dice, un gran abrazo a Tatiana Cloutier. Desde que fuiste diputada te opusiste a la militarización. Hoy en congruencia y con convicción dejas el gobierno de López Obrador que ha profundizado en la militarización. Puede ser entonces que tenga que ver con eso. Habría que revisar las fechas que mencionó la ex secretaria, las de julio, probablemente, ¿no? En la discusión del tema de la Guardia Nacional. ¿Algo más, Germán? Nada, yo decir que sí me preocupan las razones de fondo de la renuncia, las razones que no están dichas de Tatiana. Me preocupa la militarización del país, en la que lo que estamos dejando a nuestros hijos, lo estamos dejando en un estado de sitio ligero, en un toque de queda light, y yo no voy. Y recordar que hoy es Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Todas estas personas deben ser visibles, todas estas personas cuentan y todas estas personas pueden tener una vida libre y a nadie se debe humillar en este país. A todos los que tienen una cercanía con una persona con parálisis cerebral, un abrazo, y todos no debemos humillar a nadie. Gracias, muchas gracias, Germán.